Tenemos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros, una persona que yo considero un referente del tema. Él es médico psiquiatra, en su momento fue presidente de Alcohólicos Anónimos también, como miembro no alcohólico. Después vamos a explicar un poco qué se trata de esto. Y también es una persona que está en el Centro de Adicciones, ha estado como director del centro mucho tiempo y conoce a profundidad y también a lo largo de los años la evolución en el Paraguay, tanto de la atención como del flagelo de las drogas y el alcoholismo. Acompáñenme, vamos a hablar con el doctor Manuel Fresco. El gusto es mío. Bienvenido a Buenos Días, América. Muchas gracias por la invitación. Estamos intentando abordar de la mejor manera un tema amplio, profundo, y tenemos ese desafío, bajar a la teleaudiencia de qué se trata el alcoholismo. ¿Es o no es una enfermedad propiamente? Bueno, primero definamos que el alcohol es una droga. Okay. Es una droga depresora de venta libre, es una droga legal. Y también tenemos que distinguir que si hacemos una pequeña investigación acá y le pido que levante la mano la persona que no toma alcohol, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas consumen alcohol. Entonces tenemos que dividir que hay usos que son normales, recreativos, responsables, la persona que toma no maneja, no se emborracha, etc. Y un pequeño porcentaje, se calcula que de cada 10 personas, una o dos personas va a tener problemas con la bebida. Y estos problemas tienen gradientes, porque el alcoholismo, así como se le llama en el lenguaje técnico de la psiquiatría, no hay una categoría, sino que es dependencia al alcohol. Y así como hay dependencia al alcohol, hay abuso, que no es propiamente alcoholismo, pero es una manera problemática de ver. Y el uso, que es el uso normal. Entonces tenemos que el problema más grande de drogas no son las drogas ilícitas, sino que son las drogas legales. Estamos hablando del alcohol, estamos hablando del tabaco, que son las drogas que más problemas generan a la salud pública. Ahora, obviamente, por otro lado, las drogas ilícitas tienen otro componente, que es la cuestión del narcotráfico, todo lo que tiene que ver con la inseguridad, etcétera, tiene que ver más con ese tipo de drogas. Categórico. Ahí creo que podemos poner ya en un panorama. Me gustaría remarcar algunos datos que dijo. De cada 10 personas en promedio, una o dos, podemos decir un 15%, redondeando, podría tener problemas con el consumo del alcohol. O sea, primero no hay que satanizar el alcohol, por usar un término. Hay gente que puede padecer un problema con ese consumo, ¿correcto? Así mismo. A partir de ahí, ¿qué consideramos problema? O sea, lo primero que uno, me imagino que el que está mirando o el que va a ver esta entrevista, dice, ¿qué es un problema? Porque creo que una característica es que normalmente no queremos reconocer un problema, ¿verdad? Bueno, no queremos reconocer cualquier tipo de problema personal. Y en el caso de las adicciones o de los problemas relacionados al consumo de sustancias, el reconocimiento de la persona que tiene un problema es el inicio de la recuperación. Una persona que no reconoce que tiene un problema, no acepta tratamiento, sigue su consumo y sigue acumulando problemas cada vez peores, porque se entiende que las dependencias en general, son problemas de salud que son crónicos. O sea, una vez que se instalan, es difícil que se hable de curación. Como muchas enfermedades en el campo de la medicina, la diabetes, la hipertensión, las alergias, etcétera, son enfermedades que no se curan, pero que tienen que ser tratadas. Y con un tratamiento adecuado se detiene este proceso de cronicidad y de agravamiento del cuadro. Qué significativo esto. O sea, que uno no se cura
uno se puede tratar. Es incurable, es tratable, ¿está bien dicho? Bueno, está bien dicho. A pesar de que hay una discusión que una persona que ha perdido el control, porque el elemento más importante para decir esta persona tiene un problema es la pérdida de control, que cuando comienza a tomar no puede frenar. Me invitan a una cena y me traen una botella de vino, una copa, y yo comienzo a tomar y después tengo una compulsión a seguir, no puedo decir basta, hasta acá nomás. Entonces esa es la pérdida de control. Por eso justamente se dice que es incurable y que la persona que ha perdido el control no tiene que especular que después de un tiempo de abstinencia puede tomar socialmente, porque esa es más o menos la ilusión de todas las personas con problemas, que en algún momento puedo volver a tomar normalmente. Y es como que un diabético piense que después de un tiempo de regular su azúcar en sangre porque hizo dieta, hizo ejercicio, tomó la medicación, entonces regula su azúcar en sangre, pero no quiere decir que puede comer normalmente como una persona que no tiene. Claro, claro, eso es muy interesante. A mí también me sirve mucho el ejemplo del diabético en entender que una torta, por usar un ejemplo, en un cumpleaños, el diabético no puede consumir la torta. La torta no es malo para el que puede consumir. Claro. La analogía con el alcohol. Y hablando un poquito de las características, doctor, si se puede, yo sé que es muy amplio, pero ¿cuáles son los primeros rasgos, si podemos? Porque hay en el subconsciente, creo, colectivo, existe que el alcohólico es aquel amigo, aquel compatriota que está en la plaza con la barba larga, tomando una petaca de caña, ¿verdad? Y ese es un alcohólico. Y quizá otro que es profesional considera que él no es alcohólico. ¿Existe ese problema de preconcepto? Bueno, hay siempre un estigma Un estigma. que significa que cuando uno tiene un estereotipo, lo mismo el alcohólico que si tirado tomando una petaca, el que consume droga, el drogadicto como le llaman, ¿verdad? El que usa drogas ilícitas, no necesariamente tiene que ser un tipo de pelo largo, tatuado, todo vestido de negro, rockero, que es el estereotipo. Claro. Esta es una enfermedad que puede padecer cualquier persona, cualquier estrato social, religión, profesión, etcétera, sexo, no respeta. Hay condiciones previas en todos los trastornos mentales y en las enfermedades en general. Hay una vulnerabilidad, hay personas que son más vulnerables y entonces ahí entran varios factores. Por eso se habla de síndrome. El síndrome de dependencia. Un síndrome es una patología que puede obedecer a diversas causas. Entonces tenemos una persona con vulnerabilidad genética, los padres son dependientes, consumo desde temprana edad, conflictos familiares. Sí. Claro, O sea, ahí nos decía Claudia. ajá, que nada más quería hacer un énfasis sobre eso. En realidad no hay una sola causa, no es que yo puedo heredar quizás genéticamente esa predisposición a tener una adicción. Así mismo. O puede ser que mi entorno me condicione a que yo, al no saber manejar algo, vaya Claro. a consumir algo, a depender de algo para tener esa satisfacción Y que me está haciendo te- falta seguramente, ¿no? puedo tener una vulnerabilidad biológica, Ajá. genética, digamos, que mi papá, mi mamá, no se transmite la enfermedad, pero se transmite sí la vulnerabilidad, la sensibilidad. Ah, ya. Puedo tener todos los factores y no desarrollo la patología. Puedo tener problemas familiares y no necesariamente resuelvo eso con una petaca o fumando un porro o saliendo a buscar alguna droga. Entonces hay un conjunto de elementos que se juntan para que este 15-20% que decíamos desarrolle el problema. Y el resto puede consumir alcohol y ahora también tendríamos que poner marihuana porque en este momento se está viendo una ley
para el uso recreativo legal de marihuana, ¿verdad? Bastante polémico ese tema siempre, ¿verdad? Sí. Ahora, hablemos un poquito de eso que nos cuesta en las enfermedades mentales en general, ¿verdad? No solamente en el alcoholismo, en las adicciones, también en la depresión. Aunque hagamos un esfuerzo, tenemos que reconocer que nos cuesta cuando es mental, ponemos mucho la voluntad de por medio, ¿verdad? Al que está deprimido le decimos fuerza, como lo que no valora su vida, ¿verdad? Al que es alcohólico queremos justificar. Lo que pasa es que él se crió, tuvo un problema, los padres. Nos cuesta entender ese concepto de enfermedad desde el punto físico. ¿Existe, doctor, desde el punto físico una dependencia? ¿De qué se trata eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el alcohólico, por qué algunos nacieron con el freno, como usted describía en el evento del 1 de mayo, toma una copita de vino y se va a dormir, y se va a su casa? Y hay otro amigo que no puede parar. ¿Por qué uno tiene, otro no tiene el freno? En realidad todos tenemos freno. Todos tenemos. Todos tenemos. El tema es que algunos no aprendieron a hacer la presión sobre, a meter la pata, ¿verdad? Okay. Y apretar. Y nuestro cerebro está preparado para el circuito que se llama el circuito del placer. O sea, nosotros tenemos una biología preparada que cuando algo nos causa placer, hay una tendencia a la repetición. Todos tenemos eso, pero todos tenemos que aprender a regular, que hay un momento para farrear, hay un momento para trabajar, hay un momento que yo tengo que decir, bueno, hasta acá nomás, etcétera. Y hay una falla en eso. Y una falla que puede ser sensibilidad biológica, puede ser cuestiones educativas. Cuando a un chico no se le pone freno, es un niño que va a crecer, va a llegar a la adolescencia, va a tener muchas dificultades de admitir, no, hasta acá nomás, esto no podés hacer, esto ahora tenés que dejar el recreo porque tenés que entrar de vuelta a la clase, etcétera. Todo eso son cuestiones constitutivas que nos permiten a nosotros regular que tenemos un tiempo dedicado al trabajo, otro tiempo al descanso, otro tiempo a la farra, etcétera. Y hay una falla en eso, y esa falla porque algunas de las sustancias generan una modificación biológica y hay sustancias que generan dependencia física. Entonces el alcoholismo, como se le llama el alcohol, genera eso, que la persona cada vez necesita más. La cultura alcohólica es una de las primeras manifestaciones de adaptación del cuerpo a esa droga. Y llega un momento que el cuerpo se acostumbra a estar alcoholizado para funcionar y deja de consumir, y entonces aparece lo que se llama síndrome de abstinencia, que no todas las drogas producen, pero cuando eso se instala, entonces la reducción brusca o la sucesión, dejar de consumir, hace que la persona entre en un cuadro de abstinencia que tiene que ser tratado, ¿verdad? Claro, totalmente. Estamos atendiendo cuáles son los síntomas de la enfermedad. Me gustaría ir un eslabón más, doctor, si me permite. La familia o el entorno, si querés, ¿verdad? La pareja, los amigos, incluso el lugar de trabajo. ¿Podemos considerar que de alguna manera se enferma también al tener un alcohólico o un adicto a las drogas en el entorno? Bueno, la familia siempre está involucrada en la cuestión, ¿verdad? Así, si hablamos de Alcohólicos Anónimos, que es una terapia de autoayuda muy eficiente, extendida en todo el mundo, está destinada a las personas que toman. Y en paralelo tienen al ANON, que es para las familiares, los familiares y amigos, porque la presencia o el contacto con una persona que tiene este tipo de enfermedad, digamos, es muy, muy controvertido. Uno no entiende qué le pasa, eso que decía, uno cree que es una cuestión de mera voluntad nomás, que ¿cómo no va a poder parar? Claro. Todo el mundo toma hasta un punto y vos no me vayas a decir que perdiste y que no podés. Y no se entiende. Y entonces genera un estado emocional. Primero, es una duda, ¿qué es lo que le pasa a este tipo, verdad? Es un irresponsable, decimos. Después te da rabia
después le querés ayudar y después, como la ayuda no siempre funciona, entonces la familia se va enfermando también, ¿se entiende? Y ahí se habla de los diagnósticos de codependencia, por ejemplo, la familia comienza a vivir en torno al enfermo y al final el enfermo y el núcleo familiar todos se enferman. Wow. Por lo cual los enfoques terapéuticos, los tratamientos, tienen que abordar a la persona que toma Y a su y también sistema. al entorno familiar. Hay veces no es posible. Va primero la familia, que es lo más clásico, ¿verdad? Porque la familia se da cuenta antes, después de mucho tiempo también, que tiene un familiar con ese problema. Y entonces inicia el proceso. Y muchas veces van a la consulta, primero los familiares, tengo un hijo, tengo mi papá, mi pareja, no sé, etcétera, no sé qué hacer porque no acepta. Y entonces la familia se tiene que tratar, independientemente que la persona que toma acepte o no el tratamiento. Y ese es un principio sistémico, digamos, que la familia cuando se trata y modifica las pautas comunicativas, las conductas, también se genera un cambio en la persona que tiene el problema. Y entonces muchas veces no es necesario que vaya la persona, el enfermo identificado, digamos, la persona que toma, y la familia tiene que ir al ANON, tiene que ir al psicólogo Ok. familiar, etcétera, e iniciar un trabajo independientemente que el, el dependiente eh, asuma o no el Claro. tratamiento. Mejora la familia, mejora el trato al paciente y entonces mejora el clima familiar. Se vuelve un poco más tolerable. Llevadero, ¿verdad? Me imagino. Tengo dos más, doctor, que no quiero que se me escapen. Un concepto fundamental, el tema este de las clases sociales me parece fundamental, de entender que no tiene género o sexo, masculino, femenino. Ahí quiero hablar un poco de la mujer hoy en día. ¿Usted cuánto hace que ejerce la profesión dedicado a adicciones? ¿Cuántos años hace que usted se dedica a la parte de adicciones? Y 40 años 40 más. años. Sí. En el año 90, 85, para ser más exacto, me imagino que había mucho más alcohólicos, drogadictos, hombres. Hoy ha cambiado eso. Sí, totalmente. Las mujeres tenían antes un patrón de consumo que le llamaban alcoholismo de alcoba. De alcoba. De alcoba, porque se escondían para tomar. Así, había una propaganda de tabaco también, que estaban los señores ahí tomando, fumando, y después las mujeres se iban a otro lado para fumar también, Wow. escondidas. Entonces, ese estigma que las mujeres no tienen que tomar porque eran más vistas, medio que le protegía de eso. Pero tomaban a escondidas. Y las mujeres tienen una vulnerabilidad, una sensibilidad mayor que los varones a los efectos negativos del alcohol. O sea, desarrollan más rápidamente Mira. problemas. Sí. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la liberación femenina y toda esta cuestión de la paridad hizo que también aumenten el número de mujeres dependientes de alcohol, porque ahora ya es muy común ver en un bar un grupo de chicas, adolescentes o jóvenes, tomando cerveza, por ejemplo, ¿verdad? Que años atrás era muy difícil, ¿verdad? Muy difícil ver eso. Era muy difícil. Y a la hora del tratamiento, ¿cómo se comportan las damas? ¿Son más responsables? ¿Siguen las indicaciones? ¿Se tratan? ¿O no hay diferencia en eso? No hay mucha diferencia, diferencia, ¿no? ok. Porque hay un ciclo del tratamiento que comienza con la negación del problema por parte del usuario y poco a poco se va instalando porque los problemas aumentan, etcétera. Y llega un momento que toca fondo, así como se le dice, y no le queda otra chance más que tratarse, ¿verdad? Y todos, algunos más rápido, otros más lentamente, llegan en algún momento a darse cuenta e intentar. No siempre se logra, la cantidad de reincidencia es muy alta
Y hay que entender que una persona que está haciendo tratamiento tiene un tiempo de sobriedad, no toma, etcétera, y puede tener una recaída, lo que no significa que el tratamiento falló Claro. o que forma parte. Así volvemos al diabético, al hipertenso, de repente hace alguna macana, come de más, etcétera, se le sube un poco y después retoma de vuelta todo lo que tiene que hacer para una vida Claro. libre de Qué consumo. interesante eso. Y a veces aprende con esa recaída, ¿verdad? Con esa recaída nunca más comete el mismo error o por lo menos aprende una forma menos de equivocarse, ¿verdad? Bueno, ¿Es así? no es, en realidad no es una equivocación. Yo digo, Ok. las recaídas, como se llaman, no son accidentes. No es que una persona que va bien con su tratamiento, no está tomando, se va a los grupos, sigue las indicaciones de su terapeuta, todo bien. Pero algo se comienza a mover y no se va más al grupo. Ese es un síntoma. Yo Clásico. le digo, no te vas y estás preparando una recaída, ¿verdad? Y no, porque ahí siempre me dicen lo mismo y después ya falta su terapia y después de un tiempito tiene una recaída. Se planifica de una manera inconsciente o no. Y eso los familiares tienen que identificar porque cuando están acompañando y comprometidos con el tratamiento, entonces se ponen en alerta cuando aparecen esas manifestaciones y se puede evitar una recaída. Se activa una alarma. Ya, esto ya viví, ya sé cómo funciona. Y ahí, recuerdo hace un tiempo leí una historia del doctor Bob, uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Si mal no recuerdo, en el 35, 1935, 90 años, ¿verdad? Mucho tiempo atrás. Y recuerdo que él contaba que era cirujano, si mal no recuerdo, Sí, ¿verdad? sí. Y que la noche anterior Sí. a la cirugía tomó una botella de whisky, ¿verdad? Y que, ¿cómo te grafica eso, verdad? Ese concepto errado que decía que está en la plaza del alcohólico, pero el cirujano no puede ser un alcohólico, entre comillas estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué reflexión le merece eso? No, puede ser alcohólico, pero un cirujano puede tomar alcohol también. Normal, claro. Normalmente. Lo único que tiene que entender que si la guardia es mañana y está en urgencias, no puede tomar. Claro. Lo mismo que un conductor. Todo bien para la persona que puede tomar, pero hay que entender que son drogas psicotrópicas, son elementos químicos que alteran el funcionamiento mental y entonces una persona que toma no puede decir que está en pleno uso de sus Claro. facultades. Totalmente. Por eso acá la conducción es tolerancia cero, ¿verdad? Si vas a conducir, cero alcohol. Si vas a operar, obviamente, ¿verdad? Claro, totalmente. Imagínate un bisturí ahí. Doctor, gracias por este espacio y quiero cerrar con una última pregunta. Usted fue presidente de Alcohólicos Anónimos siendo no alcohólico, como profesional. ¿Por qué usted? Porque a veces la medicina, entiéndase, la psiquiatría, no necesariamente está muy unido a la terapia, a veces son controversiales. Sin embargo, usted siempre se caracterizó por apoyar los grupos. ¿Por qué eso? Yo no aprendí alcoholismo en la facultad. Aprendí alcoholismo gracias a un enfermo alcohólico que siempre cuento como anécdota. Cuando estaba en la residencia, un viejo paciente que tenía años de cronicidad me dijo, a ver, doctorcito, me dijo así, ¿vos qué sabés de alcoholismo? Y no sé, y me dio una literatura y la medicina. Y a partir de ahí me invitaron a una charla, entre paréntesis, tuve que estudiar ahí para ir a hablar, una charla abierta, que era en Sajonia. La crucecita, ¿dónde? La crucita, En la como le dicen, crucita, claro. la crucecita. Y a partir de ahí me quedé enganchado, ¿verdad? Imagínese. Pero muchos, son como 40 años por ahí. Y doctor, para mensaje final, para la gente que quizá no esté mirando o quizá tenga algún amigo, conocido, pariente, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? ¿Cómo podemos dar ese primer paso
de buscar ayuda? ¿Dónde están los famosos grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos? Bueno, yo siempre les digo, uno entra en internet y AA Paraguay, NA, tiene todo un directorio. Lamentablemente no tenemos grupos en todas las ciudades grandes, pero cada vez hay más grupos. Y los grupos dependen de la responsabilidad de los recuperados, de llevar el mensaje, etcétera, como siempre dice la hermana Regina, que siempre me reta porque yo digo, no hay en la recuperación, no hay milagros, digo, siempre, porque tiene que ser un compromiso de la familia y del propio enfermo para que eso funcione. Y entonces tenemos una controversia ahí con la cuestión del milagro. Pero una persona o una familia que está preocupada por un familiar o tiene que ir a un dispositivo sanitario. Ahora con la ley de salud mental y adicciones se fusionaron más. Y entonces en cualquier hospital público que haya un psiquiatra o un psicólogo, tiene la obligación de atender también todo lo que sea trastorno por uso de sustancias. Y entonces tiene dos posibilidades, el tratamiento profesional, digamos, y el tratamiento con las terapias de autoayuda. Okay. Se tiene que trabajar integralmente, no es o esto o lo otro. Hay que sumar. Porque le digo a una persona, la evaluación médica psiquiátrica es conveniente. Muchas veces no es necesario, pero conveniente es, porque el alcoholismo tiene también muchas consecuencias físicas. Puede tener cirrosis, puede tener alteraciones mentales, etcétera. Delirium tremens, le dicen. Entonces, es conveniente un chequeo, como es conveniente luego para cualquier persona, ¿verdad? Pero no se puede ir toda su vida a consultar con un psiquiatra o con un psicólogo. Y entonces, un periodo de tratamiento profesionalizado, digamos, es conveniente. Hay veces es necesario, sí o sí, porque tiene trastornos psiquiátricos asociados que se tiene que tratar y tiene que tomar medicamentos sí o sí. Que también había una controversia con los grupos que no, toma, y le decían, deja de tomar tu remedio, y podía tener trastorno bipolar o ese tipo de patologías que tiene que tener medicación de por vida también, ¿verdad? Y después de eso, no es que se curó, sino que tiene que cargarse las pilas de vez en cuando, ¿verdad? Claro. Cuando tiene mucho tiempo de recuperación, siempre le digo a la gente, no hay que perder el contacto con los grupos de autoayuda, porque es como un recordatorio y aparte es también dar testimonio y tener gratitud de lo que recibió. Claro. Y entonces es como un compromiso. Sí. Qué bueno. Gracias, doctor Fresco. Bueno. ¿Por qué se dice serenas 24 horas? ¿Por qué no serenos meses? Acá le vamos a decir serenos 24 horas. ¿Por qué se dice eso? Y porque la fantasía de curación es no voy a tomar nunca más. Y lo que sí es lo que se sabe, que día a día tiene que reforzar y mantener su compromiso de no la primera copa. Solo por hoy. Solo por hoy, 24 días. Gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Manuel Fresco contando de qué se trata el alcoholismo y cómo recuperarlo.